¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a un capítulo nuevo de Estrategia sin Pretextos, su podcast favorito. Socio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Excelente. Muy bien también. Bienvenidos Gracias. sean todos. Traemos el día de hoy un capítulo, ahora sí que diferente al formato de lo que estábamos viendo. Gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de hacernos preguntas, de estarnos haciendo diferentes cuestionamientos de cómo funcionan, de cosas muy puntuales de los seguros. Hice un pequeño resumen de lo que nos estaban preguntando y saqué unas cuantas preguntas de cada uno de los temas que me gustaría preguntarte y empezar a resolverlas de esa manera. Pues dale, ¿Te parece? A ver qué sale. Va. ¿Qué nos han preguntado? Una de las preguntas que más resonó acerca de seguros de vida dice así, siendo sinceros y sin la intención de vender, ¿de verdad vale la pena un seguro de vida si todavía estoy joven? Tengo 25 años. Bueno, pues la realidad es que todo es desde el punto de vista de quién lo esté tomando, ¿sí? O de qué tipo de producto esté adquiriendo. Ajá. O le estén queriendo dar. Ajá. ¿Por qué? Porque si me preguntas por un seguro puro, de riesgo, pues a lo mejor él va a decir, oye, no, ¿yo para qué lo quiero? Porque el seguro puro de riesgo, acuérdate que nada más te cubre por muerte. Ajá. O por alguna de las cuestiones implícitas, como puede ser muerte accidental colectiva, pérdidas orgánicas, o sea, cuestiones muy específicas. Pero transcurrido el plazo del producto, pues no. Si fuera una persona, aunque fuera joven, pero que estuviera casada, con hijos, pues sí le convendría tener un plan de ese tipo. ¿Por qué? Porque es cuando más necesitas tener a tu familia protegida, con una cantidad lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan crecer y tu esposa pueda estar tranquila sin estarse tronando los dedos y preguntándose de qué voy a comer mañana, de qué voy a vivir mañana. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí. Desde otro punto de vista, de un PPR, por ejemplo, pues entre más joven seas, mejor te va a ir cuando quieras recuperar ese dinero. ¿Por qué? Porque el PPR, recuerden, que se va a recuperar hasta los 65 años de edad. Entonces, si estoy entre 25 y 45 años, pues tranquilamente puedo ahorrar 20, 25 años y cuando me lleguen los 65, recupero. Y recupero una cantidad bastante sustancial, porque recuerden que en el PPR lo que más nos beneficia es el cúmulo de intereses que se van a ir generando, ¿sí? Por el interés compuesto. ¿Por qué? Porque los intereses que se van generando se van sumando a lo que ya tenemos. Y al siguiente es una cantidad mayor, y es una cantidad mayor, y es una cantidad mayor, y créanme que si empiezan a los 25 años, a los 30 años, 35, pues pueden llegar a tener millones de pesos al final. Así es. ¿Sí? No es nada descabellado el hecho de decir, oye, es que yo estuve poniendo 3, 4, 5 mil pesos mensuales durante 20 años y terminé con millones de pesos. Ese es lo maravilloso o lo bueno que tiene ese tipo de productos. Entonces, contestando la pregunta, depende de quién lo pague o depende de quién esté haciendo la situación de decir, oye, ¿qué voy a hacer? Hay algo en lo que nunca pensamos cuando somos jóvenes, es en retribuirle a nuestros padres, ¿sí? Exactamente. Antes de casarnos, retribuirle a nuestros padres todo el tiempo que nos estuvieron manteniendo, que no es obligación y todo lo demás, sí, ya, eso ya lo sabemos. Pero tal vez un buen hijo debería decir, oye, mi primer seguro de vida voy a poner a mis padres como beneficiarios, y si sigo vivo, si sigo bien, cuando me case, pues los cambio y pongo a mi esposa, ¿sí? Pero al principio pongo a mis padres para que si algo me pasa a mí en la juventud, pues de perdido resarcirles, y dicen que las penas con pan son buenas, ¿sí? No es lo mismo recordar
a Andrés cuando estaba vivo y todo, Ajá. a Andrés cuando ya se fue y nos dejó Y nos algo dejó algo. con que recordarlo. Bueno, y justamente tocaste un punto de otra de las preguntas, que no me acuerdo, de hecho no viene aquí dentro de la lista, pero también fue de las más repetidas. Y esa me hizo mucho ruido. ¿Cuántas veces puedo cambiar a los beneficiarios o no los puedo cambiar? ¿O cómo funciona el poner a alguien como beneficiario? Sí se pueden cambiar, a menos que hayas puesto la palabra irrevocable. Ok. Si se te ocurrió la brillante idea de poner irrevocable, sí, frente a los beneficiarios, ahí sí ya no puedes. Ya no se A puede. menos que deshagas ese contrato y tomes otro. ¿Sí? Ok. Pero si no lo pusiste así, en cualquier momento tú puedes cambiar a tus beneficiarios. Según como sea tu situación Así es. o tu deseo. Es correcto, pero tiene que haber un interés asegurable, se le llama, o sea, un interés entre tú y el beneficiario. O sea, Ujú. antes decíamos, es que no se lo puedes dejar a un amigo, Ajá. ¿sí? Ahora sí se lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque pues ya se permiten las parejas entre Ajá. el mismo sexo, entonces ya se lo puedes dejar a un amigo. A un amigo. ¿Sí? Ok. O lo puedes registrar como tu concubino, como tu concubina, te puedes casar con él inclusive, Ajá. o sea, puedes hacer muchas cosas. Pero ya digo, ya Sí. como quiera, ya estaríamos cambiando del concepto únicamente de amigo a pareja. Así es, Ok. es correcto, pero son las cosas que habría que ver, pero sí lo puedes cambiar en cualquier momento, dando por escrito a la compañía aseguradora Ajá. de que quieres hacer ese cambio, Ok. y te lo dan por escrito, claro. Perfecto. Bueno, y la que sigue. ¿Qué pasa con el dinero de un seguro de vida tradicional si digamos, si ya llegó a su término? ¿Se pierde o me lo regresan? Bueno, en un seguro tradicional recordemos que lo que se busca es una cantidad grande de dinero, Ajá. una suma asegurada grande, ¿sí? A un bajo costo. Así es. ¿Ok? Entonces, como lo que estábamos buscando era una suma asegurada grande de dinero Ujú. para dejarle a nuestros beneficiarios, ahí no hay una devolución Un retorno. de tu dinero, o sea, como tal. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que diste fue para prima de riesgo. ¿Ok? Ok. En los seguros modernos que se manejan en casi todas las compañías de seguros, sí, hay una parte que es para la prima de riesgo y hay otra parte que te están cobrando, llamémosle así, Ujú. para hacerte una devolución hacia el futuro. Que eso sería algo Es otro tipo de seguro, ¿verdad? seguros. ¿Vendría siendo el total? Es la administración Ajá. de los seguros que hacen las compañías. Son cuestiones técnicas, no tiene caso estarlas manejando aquí porque la gente va a decir, espérame, pero ¿a qué te refieres con una administración universal? ¿O a qué te refieres con una administración tradicional? Olvídense de eso. Lo importante es que cuando es un seguro de riesgo, Ajá. no hay devolución de tus primas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una cantidad lo suficientemente grande Ujú. de suma asegurada, ¿sí? Contra una cantidad pequeña de prima. Ok. Perfecto. Bueno, la cuarta en este caso. Híjole. Si dejo de pagar el seguro en algún momento, ¿pierdo todo lo que ya di? Y eso es algo que siempre me preguntan y siempre te lo tenemos a la mano. Ahí el hecho es decir, ok, a ver, si dejé de pagar y quiero volver a pagar, se puede hacer, siempre y cuando no haya pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en todos los seguros hay reservas, Ujú. ¿sí? Se le llama reservas matemáticas. Volvemos Sí. otra vez, es la administración que hacen cada una de las compañías de seguros respecto a cada una de sus pólizas, ¿ok? Bien. Entre más tiempo haya pasado de cuando compraste tu seguro a cuando lo dejas de pagar, ¿sí? Más tiempo vas a tener para hacerle frente a esa vicisitud de decir, oye, no pude pagar este año, pero el siguiente lo puedo volver a pagar.
¿sí? Ok. O a lo mejor dejé pasar, no sé, a lo mejor hasta 2 años o 3 tal vez, y lo puedes volver a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está tomando de esa reserva para hacerle frente. Pero hay ocasiones en que las reservas son tan pequeñas, pues que nomás duran meses. Ajá. ¿Sí? Y ahí es donde la ventaja de tener a un agente de seguros es que puede estar preguntándote cómo vas, y se pueden tomar decisiones de decir, oye, pues vamos a bajar la suma asegurada y en esa forma bajo la prima. Ajá. Y te la puedo pagar. Y puedo mantener más tiempo. Puedo mantener el seguro, o fíjate que nomás tengo para pagarte la misma cantidad que el año anterior. Entonces, cuando estás con un agente de seguro, se puede tomar la decisión entre los dos y decirle a la compañía de seguros, oye, quítame el incremento, ¿sí?, por inflación, y te pago lo mismo que el año anterior. Pero si hacemos eso, así se va a quedar hasta el final del plazo que se haya contratado. ¿Okay? Y vas a seguir pagando de forma normal. La única diferencia es que en el largo plazo, pues la inflación te va a ir comiendo un poco la situación, pero lo mejor es que sigues asegurado. Exactamente. Lo peor, para mí lo peor es perder la protección, ¿sí? Porque ahí sí nos quedamos sin nada. Si llego a faltar, ¿el dinero se lo dan rápido a mi familia o se batalla mucho? Aquí me gustaría a mí agregar algo antes de... Esto a mí me tocó de manera personal cuando empezaba apenas en los seguros, que dicen, es que siempre te topas con el que es que escuché al primo, al amigo, al hermano, ¿tienen algún familiar o conocido que nunca les quisieron hacer el pago del seguro y que se los tardaron años y nunca les entregaron nada? Causa eso, de recién empezaba en esto de los seguros, me puse a investigar un poquito más y me enteré que por ley todas las compañías aseguradoras que trabajan aquí en México, por la misma legislación mexicana, tienen como obligación un periodo máximo de espera para la entrega del beneficio de la póliza de 30 días. Sí. De 30 días, una vez que entregas toda la documentación necesaria. Ajá. Sí. Y la gente dice, oye, ¿qué es toda la documentación necesaria? Pues, copia de la póliza o la póliza original, obviamente el certificado de defunción, el acta de nacimiento, a lo mejor te piden el acta de nacimiento también de los beneficiarios, identificación de los beneficiarios, o sea, no son papeles que digas, oye, voy a batallar para conseguirlos. En realidad es algo muy fácil de conseguir, pero la gente a veces se les olvida que lo que pongan en el acta puede tener injerencia en las condiciones generales de la póliza. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor moriste en forma violenta. ¿Sí? ¿Por qué morir? Causa de la muerte, muerte por proyectil de arma de fuego. Por aquí la primera investigación que va a hacer la compañía es decir, a ver, ¿en qué participó? No es lo mismo que digas, oye, murió porque lo asaltaron a mano armada, ¿sí? Murió porque él asaltó a mano armada, ¿sí? O sea, aparecen cosas de risa, pero es bien distinta la posición en la que estás, ¿sí? Entonces, es que participó en una riña. ¿Pero fue el autor o fue el agredido? El hecho de participar en una riña, ¿sí?, pues es una agravación de riesgo. Así es. Y las compañías también sopesan y dicen, a ver, espérame, él lo inició, no lo inició, fue un tercero, X, Y o Z. O sea, tienes que determinar hasta el final del juicio o a la final de la situación del agente del Ministerio Público, todas las averiguaciones, todo lo que se tenga que hacer para deslindar y poder determinar por qué falleciste. ¿Sí? No es lo mismo que me digas, oye, es que
Lo raptaron, o sea, lo secuestraron, se fue, lo privaron de su libertad en forma forzosa, pero jamás lo volvimos a ver. Ah, ok, pues ahí tienes que cumplir con los requisitos de la ley. Primero para que se y obviamente baja, eso va a hacer que se alargue así es. la situación, ¿sí? Pero le tienes que avisar a la compañía, tienes que hacer una serie de cosas para poder ver, porque si no, la compañía dice, ok, nada más que me vas a tener que seguir pagando las primas hasta que no se termine con este caso. Así es. Sí, porque si estás fallecido, pues ahí ya feneció. Ajá. Sí, se terminó el contrato. Pero como en este caso estás desaparecido. Y no sé si vas a regresar o no. Ajá. Pues tienes que seguir pagando las primas. Y ahí es algo que me ha pasado muchas veces, que por desconocimiento o algo la familia dice, no, pues yo ¿por qué tengo que pagar? Y no, pues porque tienes que pagar para poder tener acceso a eso. Entonces, cuando no tienes un agente, porque compraste tu póliza en el banco o algo, no hay quien te dé ese tipo de... No hay quien te dé esa información y se perdió. Exacto. Y es cuando empiezan después a decir, no, es que las compañías no pagan. Exacto. ¿Sí? No es que no paguen, es que no cubriste todos los requisitos. Y justamente en el caso que decías ahorita, según tengo entendido, muy despegado ahorita de cuestiones penales, o bueno, esa es una parte que junta penal con civil, pero en cuestión de desapariciones, para que se pueda dar el acta de defunción o que la persona ya se tome como que ya falleció, tienen que pasar 8 años de estar desaparecido. Más o menos. Entonces, durante esos 8 años tiene que seguir la familia pagando el seguro para que pueda, a los 8 años que les entreguen ahora sí el certificado de defunción. Oye, pero que, digo, y los que nos están escuchando, sí, pero es que todo ese tiempo, bueno, estamos poniendo casos muy particulares y muy extremos. Sí. Bueno, esperemos que sean muy extremos. Puntuales. Como luego dicen. Pero si, por ejemplo, no es lo mismo que si mi tío falleció de un infarto en su casa, tenía su póliza de gastos médicos, su póliza de vida al corriente y estaba todo bien. Como les comentábamos hace 2 capítulos, creo, cuando le estábamos hablando del destapar, para el trámite del panteón, para ir a destapar, para poder sepultar a la persona, ahí mismo en ese trámite que vas y haces el pago y todo, ahí mismo te empiezan a hacer ellos el trámite del acta de defunción y ya sales de ahí. Ya no es como antes, digo, al menos aquí en Nuevo León, ya no es como antes que te mandaban ya después de que hiciste todo el trámite, ir a presentar los documentos y que se esperen 3, 4, 5 días. Ahorita ya es más rápido. Ya todo es más rápido y muchas de las cosas también ya son en línea y cuánto, o sea, ha ido cambiando todo eso. Ahí la cuestión también es que, redundando un poquito en estas situaciones, ¿qué es lo que sucede cuando desaparece una persona y tiene una hipoteca? Vámonos más para allá, porque ahí también hay un seguro de vida. Así es. Sí, sobre la casa. Pues mientras que no se presente ese certificado de defunción, la casa se va a tener que seguir pagando. Exactamente. Porque si no la vas a perder. Así es. Sí, o sea, no es tan simple. Cuando hay ese tipo de situaciones de desapariciones forzadas, son muchas las implicaciones que tienen para la familia. O sea, no es nada más el hecho de decir, no, se lo llevaron y ya darlo por muerto o algo, no. Ve y cobra. Hay que hacer una serie de pasos para poder determinar esa situación. Y mientras, hay que pagarle a todo el mundo. ¿Sí? A las tarjetas de crédito, a mueblerías, a todo donde haya tenido créditos él, hay que seguirle pagando. Porque si no, se van a venir en contra tuya. Así es. Y tristemente, pero así es. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, y volvemos a lo mismo, es un seguro de vida que tienes para hacer el pago de la casa, pero al no tener el comprobante de que la persona de fallecimiento, todavía no fallece. Así es. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en consideración. ¿Sí? Entonces, no es solamente el hecho de decir, oye, es que lo desaparecieron. Qué pena, pero vas a tener que empezar a hacer un juicio. Así es. Y el juicio no es ahorita. Oye, hoy lo desaparecieron y mañana empieza el juicio. No, o sea, pasan 6, 8 meses, 10 meses, hasta un año antes de que puedas solicitar el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley así lo marca. Así lo marca. ¿Sí? Entonces,
Digo, y hay casos, a mí me ha tocado escuchar de muchos casos en internet de personas que fingieron su propia muerte o su desaparición porque se movieron a algún otro lado por cualquier cosa y luego de repente hay un caso, y ese me tocó escucharlo hace poquito. La persona se desapareció, dejó a su familia con un seguro que se tardaron varios años en poder cobrar, y como a los 10 años, 12 años después de que se había desaparecido, lo volvieron a encontrar. Y entonces sí empieza todo lo demás del problema. Digo, ya eso ya no tiene que ver ahorita con las preguntas, pero hay casos en donde pasa así, y justamente por ese tipo de situaciones, pues todas las compañías, y no nomás las compañías de seguros, todas las compañías van a buscar que no les hagan ningún tipo de fraude, ningún tipo de engaño para poder seguir brindando ese servicio. Es correcto. ¿Sí? Entonces, justamente esa es la situación por la cual en las aseguradoras se protegen tanto, que no es que se protejan tanto, simple y sencillamente es hacer las cosas como deben de ser. Y no solamente eso, sino que los fraudes contra las compañías aseguradoras, no crean que son cosas de que no, pues hay de vez en cuando sale un fraude o algo. No. Hay gente que está maquinando constantemente fraudes contra las compañías de seguros. Sí. Y hay que estar al pendiente. Okay. Bueno, de la última, ¿cómo sé cuánto dinero debo de asegurar o de qué monto debe de ser la póliza para asegurar a mi familia? Buena pregunta. Hay varios factores que considerar. Yo normalmente lo que les sugiero a mis asegurados es que tomen en consideración si tienen hijos, la edad del hijo más pequeño. Ok. ¿Cuánto le faltaría para salir de la carrera? Y empezar a trabajar, ¿sí? Y considerar cuánto le costaría la carrera a él, a su hermano, si es que tiene, o a sus hermanos, si es que tienen, y cuánto dinero requeriría para vivir esos años. Puede sonar así muy, a ver, espérame, pues ¿cómo le hago? O sea, ¿qué hay? Pues es tan simple como matemáticas. Decir, ok, ¿cuánto le falta al mayor de mis hijos para salir de la universidad? Tantos años. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo en universidades privadas, en escuelas privadas, o los tengo en escuelas públicas? ¿Sí? Todo eso hay que determinarlo. ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y ponerlo, ¿sí? Y ponerlos a precios de hoy. Sí. No es tanto ponerlos a precios del futuro. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay que hacer cuestiones muy simples. Luego, ¿cuánto aporto yo a la casa? ¿Sí? ¿Aporto el 100%? ¿Aporto el 80%, el 90%, el 40%, el 50%? ¿Cuánto es lo que aporto? ¿Sí? Para poder determinar, porque a lo mejor mi esposa también trabaja y va a seguir trabajando aunque yo no esté. Entonces, ¿cuánto es lo que equivale mi aportación? ¿Ok? Y si yo salgo de la ecuación, pues ¿cuánto se ahorra en mis gastos también? ¿Ok? Porque a lo mejor usábamos 2 carros y ahora nomás vamos a usar uno. Si ya teníamos los 2 carros pagados, o uno pagado y el otro no, pues a lo mejor vendemos el carro que estaba pagado y seguimos con el otro. O sea, hay que tomar en cuenta muchos factores, no solamente el hecho de decir, pues mira, como lo hacíamos al principio, cuando yo empecé en este negocio, era muy simple. Decíamos, ok, ¿cuánto aportas tú al año? Y multiplícalo por lo menos por 10. Que los próximos 10 años puedas estar. ¿Para qué? Pues para que tus hijos crezcan y a lo mejor se pongan a trabajar. Ya no van a poder terminar la escuela o algo. O sea, o dependiendo de la edad que tuvieran, a lo mejor alcanzaba 1 o 2 a terminar la escuela, y el otro, pues, a ver si le ayudan sus hermanos a terminar, ¿verdad? Tristemente, así es más o menos como se estaba manejando antes, y ahora pues ya tenemos más facilidad para sacar un presupuesto y decir, ok, esto es lo más real, porque ahí también tienes que ver, ya determinaste una cantidad, ¿puedes pagar? Exactamente. ¿Puedes invertir en esa cantidad o no puedes invertir? ¿Sí? Oye, pues puedo invertir el 50%, bueno, pues sobre eso vas a trabajar.
pero tu familia también tiene que estar en el conocimiento de que pues van a tener que buscar de dónde sacar el otro 50%. ¿Sí? Ok. Y ojalá y ese deceso, esa situación que quieres cubrir, pues no llegue o llegue muy avanzado para que a lo mejor tu primer hijo o los dos primeros hijos ya salieron y nada más le tocó al tercero. chico, al tercero. Entonces, y volvemos otra vez. Si agarras un seguro tradicional de puro de riesgo, donde la suma asegurada va a ser muy grande y la cantidad, o dices, no, quiero estar asegurado por toda la vida, sí, pero pagar nada más durante 15 años, 10 años, 20 años, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Y cuánto puedo aportar? Sí, o sea, básicamente eso, para mí, eso sería lo básico que deberíamos estar viendo. Ok. Bueno, vamos a brincar ahora a las 5 preguntas de gastos médicos mayores. A ver. Y empezamos con la primera. ¿Qué tan cierto es que los seguros de gastos médicos luego no quieren pagar? Siempre no quieren pagar. Esa es una realidad. Nadie quiere pagar. No, pues no. Sí, pues, digo, ¿quién en su sano juicio va a decir? Sí, dijo ni yo que fui el accidentado quiero pagar, dijo, menos va a querer pagar el otro que no le pasó nada. Digo, vamos a ser realistas, ¿sí? Nadie quiere pagar. Pero para eso están las condiciones generales de las pólizas. Se va a pagar de acuerdo a las condiciones generales de la póliza, ¿sí? Y a lo que dicen ellas. Y eso es lo que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque nunca las leemos, ¿sí? Y luego hay gente que me dice, no, es que ya la leí, no la entendí. Pues, ¿a qué no la entendiste? Pregúntame. No, pues es que no le entendía nada. Entonces no la has leído. No, si no le entendiste nada, no leíste nada. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque viene una redacción lo suficientemente clara y explícita para que todo el mundo la... Sí, realmente no viene con terminología muy... Porque en México no usamos las analogías ni las interpretaciones en los contratos. ¿Sí? Somos contundentes. ¿Sí? A lo que, ahora sí que como viene... Así es, eso es lo que es. Aquí no hay interpretaciones como en Estados Unidos. ¿Ok? Por eso manejamos otro tipo de leyes. Entonces, lo primero es, hice las cosas dentro de las condiciones generales de la póliza, fui con un médico de convenio, fui con un hospital de convenio, ¿sí? Le di toda la información que me solicitó la compañía de seguros, el doctor llenó bien el informe médico, así es. ¿sí? Entregué todos mis estudios, todas mis cosas. Si cumplí con eso, no va a haber ningún problema. La compañía va a pagar sin decir nada. Pero si no cumplí con algo de eso, pues obviamente se va a empezar a cuestionar las situaciones. ¿Sí? Pero no es que la compañía no quiere pagar, sino pues simple y sencillamente dice, oye, dame más información. Necesito más información. Porque con lo que me estás dando no lleno los requisitos. Digo, vamos a poner... por ejemplo, oye, lo que pasa es que me estás diciendo que te accidentaste, que el accidente que tuviste fue porque andabas toreando. Y pues tú me habías dicho que no. O que andabas en moto. Me habías dicho que no. No, es que son así, ¿sí? Torear, pues no cualquiera va a torear. No, ¿sí? Por más valiente que seas, no te vas a bajar un ruedo y vas a decir, sí, yo aquí. A lo mejor andabas alcoholizado, a lo mejor andabas con estupefacientes encima o algo y por eso lo hiciste. Sí, bueno, de cualquier forma pagamos, de cualquier forma las compañías pagan. La cuestión es que aquí lo que se pregunta es, ¿lo hacías habitualmente? No. ¿Por qué se te ocurrió? Pues sepa Dios por qué se te habrá ocurrido, pero te bajaste y te dio una revolcada o algo. Claro, no te vas a bajar y con un torazo es que lo coronaron. No, pues ahí eso es otra cosa. ¿Sí? O, ¿qué te diré? Te subiste una moto, andabas en la playa, te subiste una moto y tuviste un accidente en la moto. ¿Sí? Pues es algo que no haces normalmente. ¿Sí? Entonces... está cubierto, es un accidente. Por eso los accidentes son causa súbita, violenta y fortuita. ¿Sí? Es un accidente. Te metiste a bucear, tuviste un accidente buceando.
casi te ahogas. ¿Un accidente? Pues un accidente. Ajá. No es algo que haces normalmente, pero es algo que se te antoja hacer porque andabas de vacaciones. Ajá. Y dices, oye, son de vacaciones y lo quise hacer, me subí a un caballo. ¿Sí? Andaba en Perú y quise ir a ver las colinas de 7 colores. Ajá. ¿Sí? Y pues hay un tramito, por si no han ido, hay un tramito donde tienes que subirte un caballito, si es que no quieres caminar, ¿sí? Porque más son 5,000 y pico de metros sobre el nivel del mar, y ya te falta el airecito y todo lo demás, pues te subes a un caballito, ¿eh? Y el caballito es el que se esfuerza en la subida. Y el caballo es el que se ofrece en la subida. Y en ese caballito, pues a lo mejor no te subiste bien, te ibas tonteando o algo, o simplemente te desmayaste porque te faltó el aire, ¿sí? Y te caíste en el caballo. Pues es un accidente. ¿Sí? Pero es un caso fortuito, volvemos a lo mismo, es fortuito, súbito. Es un caso fortuito, súbito y fortuito, entonces, violento, entonces. No tengan miedo, es cumplir con los requisitos, nada más. Cumplo con los requisitos y estoy del otro lado. Simple. Va. La que sigue. Eso está bien padre. Si ya tengo IMSS, ¿para qué necesito otro seguro? Para nada. Quédate con el IMSS. El IMSS está excelente. Si es que no tienes otra opción. Ajá. Sí. Pero normalmente las personas que me dicen eso son porque nunca han ido al IMSS. Sí. Son porque nunca han tenido un pariente, un familiar cercano, alguien que les haya pegado, que les haya dolido. ¿Sí? Y por eso dicen, pues tengo el IMSS, ¿para qué quiero más? Pues sí, si tienes el IMSS, está bien, no necesitas nada más. Pero los que hemos ido al IMSS, pues de repente decimos, chihuahuas, le pienso porque me gustaría poder estar con mi ser querido. Exacto, ahí, acompañarlo, me gustaría que estuviera pues en un cuarto solo y no en un cuarto donde hay 6, 8 o 10 personas con distintos padecimientos. No sé, o sea, poder entrar o salir a cualquier hora de la habitación sin tener que molestar a nadie, sin tener que estar haciendo algo, poderme recostar a descansar, ¿sí? Sin tener que estar parado o en una silla, ¿sí? Porque si me voy, la silla se la lleva a alguien para sentarse también. Ajá. Estoy en el IMSS. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Atención médica vas a tener, lo único es la comodidad que vas a tener alrededor. Digo, no lo único, una de las ventajas que vas a tener es la comodidad que vas a tener, tanto tú como paciente, como las personas que estén contigo. El hecho de que te atiendan rápido. Con rapidez, ¿sí? Porque triste y sencillamente lo hemos visto en el Seguro Social, y sin hablar mal de ellos, tienen tanta gente que... Digo, no es por falta de atención, es por falta de gente, porque es como que... Espérate tantito y ahorita te atiendo. ¿Sí? Si te mueres antes, qué pena. Sí, no alcanzaste. Pero pues no era la prioridad en base a urgencias. Es correcto. Y esa también es una de las grandes diferencias. Es correcto. Si me enfermo, ¿yo tengo que pagar primero o el seguro paga directo? Si te enfermas, ¿yo tengo que pagar primero? Sí. Siempre vas a tener que pagar primero. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el deducible y el coaseguro. Ajá. Y eso lo pagas primero. Antes de que la compañía pague, ajá, eso lo paga el asegurado primero. Cuando es una enfermedad. Ok. O sea, hay que, digo, me estoy riendo, sí, porque es algo que dicen, oye, ¿pero por qué tengo que pagarlo? Porque a la hora que vas a salir, ¿sí? Ajá, que es cuando se tiene que pagar. así es. Sí. Pues ya para cuando sales, la compañía ya tiene todos los datos, o ya tiene toda la información, o ya tuvo todo, porque es una enfermedad. Ajá. Y la enfermedad pues, no va a ser de un día para otro. La mayor parte de las enfermedades te quedas 2, 3, 4 días o más. Ajá. ¿Sí? Entonces, ya tuvo la compañía y tú también, o tus familiares, tuvieron tiempo de generar toda la información que se requiere. ¿Sí? Entonces, el primer gasto que se va a hacer, sí, lo vas a tener que hacer tú, como asegurado. ¿Sí? Tienes que pagar tu deducible y tu coaseguro, si es que se aplica. Ok. ¿Sí? Si no aplican porque era un accidente, pues
Ajá, No hay pero no problema. es enfermedad, justamente. Pero como es una enfermedad y fuimos muy específicos, ahí sí se tiene que pagar el deducible y el coaseguro y luego la compañía paga el resto. Ok. ¿Ok? Pero esa parte sí la tienes que pagar ahí Ahí luego, sí. luego. Bueno, y la que sigue va de la mano con esta. Dice, explíquenme bien, por favor, qué es eso del deducible y el coaseguro, porque la neta no lo entiendo. Es que nunca quisiéramos pagar, quisiéramos tener un seguro que fuera lo suficientemente amplio para que no importara lo que me pasara, lo pagaran. Ajá. Yo ya pagué, ahora tú pagas todo lo que me suceda. Y no es así, porque serían impagables. Si así estamos sufriendo con las cantidades que se están cobrando, si no hubiera un coaseguro y un deducible, pues estaríamos peor. Así ¿sí? es. Entonces, el deducible es el primer gasto que hace el asegurado en una enfermedad. En un accidente no, porque existe el cero deducible por accidente. Ajá. ¿sí? Pero en una enfermedad, ahí sí, hay que pagar Ajá. el deducible. Y es el primer gasto que se tiene. Que como usuario lo vas a tener. Y está marcado y es algo que fue negociado. Así es. Antes de tener la póliza en tus manos, se negoció ese deducible. Uh-huh. Y no es posible que me digas que no entendiste el por qué. Ajá. ¿sí? Porque ya te lo explicaron. Así te es. dijeron. O sea, el deducible es la primera participación tuya en el gasto en caso de una enfermedad. Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Para bajar los costos o mantener los costos más o menos Ajá. en algo que se pueda pagar. Y el coaseguro es la coparticipación tuya en el gasto total. ¿sí? Se tiene un gasto total de 200,000 pesos. ¿okay? Traías un deducible de 20,000 pesos. Se quita ese deducible y quedan 180,000 pesos. Uh-huh. De esos 180,000 pesos te corresponde pagar el 10%. ¿Ok? Ok. Entonces son 18,000 pesos. Ajá. Los pagas y tú pagaste 38,000 pesos y la compañía pagó 162,000 pesos. Uh-huh. No, 122,000 pesos. Ajá. Algo así. Pero pues en comparación, digo, pues, los gastos de uno contra lo que vas a terminar pagando no es nada. No es nada, no es gravoso. Vaya. Ajá. O sea, normalmente le podemos hacer frente a esa situación, a pagar el deducible y el coaseguro. Las últimas dos, una se deriva de eso y otra de la que comentábamos ahorita. El coaseguro tiene un límite tope. Sí. Sí. Sí, y solo sí Ajá. fuiste con médico y hospital de convenio. Así es. Y eso es algo que siempre, siempre, siempre están peleando los asegurados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a los doctores los deberíamos de buscar por su capacidad, por sus situaciones o algo, pero ¿qué es lo que sucede cuando tienes una situación de ese tipo? El compadre te dice, te recomiendo fulano de tal, uh-huh. Él me operó a mí y salí muy bien. Pero todas las operaciones son distintas, Así es. no hay operación igual. ¿sí? El hecho de que me haya ido bien a mí con ese doctor no garantiza que te va a ir bien Nada. a ti. Ajá. Una. Dos, ese doctor no es de la red. Oye, pero él me dice, jura y perjura, que se ajusta al tabulador. Pues ya empezamos a tener situaciones ahí. Más gravosas. O sea, si tenemos una lista de doctores lo suficientemente grande, Ajá. que ya se tomó la compañía la molestia de investigarlos, ver que tengan una buena trayectoria, que tengan los conocimientos suficientes, que tengan la especialidad, que estén certificándose, recertificándose. Uh-huh. ¿sí? Que por cierto nosotros nos recertificamos mucho más que los Que los doctores. médicos. Digo, se los dejo así nomás como dato cultural. ¿sí? Entonces, ¿para qué tienes que andar buscando en otro lado? Ajá. Si ya los tengo yo aquí en una lista. Lo único que tienes que hacer es preguntar al 01800 o a tu agente de seguros. Ajá. Y te dice con quién puedes ir. Te da 5, 8, 10 nombres y tú escoges uno de ahí. Ajá.
El que te quede más cerquita, el que te dé más confianza, el que absolutamente lo que quieras. Y Ahí ya. tienes. Ajá. Sí, entonces, esa es la realidad. Pero si no llenamos todos los requisitos, o no fui al hospital que me correspondía, Ajá. fui a un hospital de mayor jerarquía, pues ahí ya no opera ese tope de coaseguro. Ujú. Se va a eliminar, porque fuiste a uno de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque tu nivel económico en ese instante, cuando compraste la póliza, Ajá. no es que la compañía me esté castigando, no. Tú tomaste la decisión de ir hasta este nivel, Ajá. ¿sí? Porque tu agente te dijo, existen todos estos niveles, ¿cuál es el que puedes pagar? Ujú. En ese estás. estás. Es que el doctor que yo quiero nada más opera en X. Pues ese X no lo tienes tú, qué pena. Ajá. Tienes que buscar otro doctor, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Pero ya tomaste la decisión y dijiste que ese, bueno, pues tristemente, discúlpenme que lo diga, los caprichos cuestan. Sí. Sí, sí, sí. Y hay que pagarlos. El moño se cobra aparte. Y tristemente, o sea, uno dice, no, hombre, ¿cómo te pones a decir que es un capricho? Si es mi salud, claro. Yo no le quito nada a nadie, ¿sí? Ujú. Yo nomás te digo que aquí estaba esta lista, que están iguales o mejores al que tú traías, y no lo tomaste. Yo no puedo hacer más. Volvemos otra vez y recuerden, nos regimos por las condiciones generales de las pólizas. Exactamente. Aquí está muy claro. Lo que diga que o sea, es el marco de actuación que tienen tanto las aseguradoras como nosotros los agentes para poder Es el marco actuar con legal. ustedes. Es el marco legal. Justamente. Bueno, retomando. Con esto terminamos lo que es la parte de vida y gastos médicos. Las preguntas frecuentes ahora sí que las vamos a dividir en dos capítulos para el capítulo también de la siguiente semana. Nomás antes de terminar, uno último que es con el que me gustaría también arrancar en el siguiente. Okay. Estamos terminando gastos médicos y vamos a empezar autos, que son con los que más me ha tocado ver ese tipo de preguntas y se repiten las dos. ¿Por qué si yo no tuve ningún accidente ni utilicé mi póliza este año, en la renovación me salió más cara? ¿Por qué? Ok. Miren, eso es algo que siempre me han preguntado y me he preguntado yo también. ¿Sí? Las compañías dicen que es por la inflación médica. Ajá. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es la inflación médica? ¿No? Bueno, déjenme les digo, la inflación médica es el costo de adquisición de todos los aparatos modernos dentro de los hospitales. Claro, ustedes me van a decir, oye, no, espérame, que yo sepa, en lo que a mí tuve, no fue uno de última generación, era 2 generaciones atrás o algo. Pues eso no lo podemos saber hasta que no estamos ahí. Ajá. Pero el hecho de que en esa especialidad, por ejemplo, a lo mejor ya no se pudo poner el nuevo o no se ha podido traer el nuevo, pero en otras especialidades sí. Todas las especialidades se suman. Ajá. Y entran dentro de la tómbola para sacar los costos de las nuevas pólizas. Ajá. ¿Sí? O simple y sencillamente, ¿qué te diré? Digo, según lo que yo tengo entendido, tanto para gastos médicos como para autos es más o menos una parecido. No digo que sea... No, son bien distintas. Ajá, te voy a decir en autos también. Sí, o sea, es muy distinto una situación de la otra. Uh-huh. En gastos médicos, te digo, esa es la situación. La otra es que, tristemente, la voracidad de algunos de los hospitales, ¿sí?, no se ha podido controlar, porque en México no hay una ley o un reglamento que rija y que diga, oye, lo más que le puedes cobrar a tus asegurados o a tus pacientes
es el 30%. Ajá. Como en los hoteles sí están regulados. O en los abogados. Sí, o en los abogados, o en otras situaciones. En los doctores no hay nadie que lo regule. Entonces yo puedo decir que, volvemos otra vez, si estoy dentro del tabulador de la compañía, quiere decir que yo como doctor acepté cobrar una cantidad determinada. ¿Sí? Claro, hay doctores ahora que me han dicho, oye, es que los últimos tabuladores que tienen las compañías que van de más a menos, ya el más pequeño ya no me sale, o sea, me están pagando una operación que normalmente pagan a 8,000 pesos, pues me la están pagando a 3 o a 2. ¿Sí? Entonces, ahí muchas veces el doctor habla con el paciente, le explica la situación. Si el paciente dice, oye, sí, yo acepto, te doy 2, 3 mil pesos más, bueno, ya se pusieron de acuerdo entre ellos, pero no entran las compañías de seguros en eso. ¿Ok? Entonces, ese factor que tienen los doctores también hace que se encarezcan las pólizas, porque hay doctores que dicen, espérame, yo con lo que manejo, con lo que tengo, con las certificaciones que tengo, yo nada más entro a estas 2 primeras límites. Los otros 3 que tú tienes, yo ya no entro. Esos ya no entran. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. También pregunte. Yo lo que hago es que le pregunto a mis asegurados, oye, o a mis prospectos asegurados, oye, ¿a qué hospital te gusta ir? ¿Cuál es el de tu predilección? Porque si me dices que es el Zambrano de León, o me dices que es el Moverse del Centro, que son de aquí de Monterrey, o del área conurbada, ¿sí? Pues tengo que tomar en cuenta en qué nivel están. Ajá. Y a lo mejor te voy a decir, y tristemente no lo puedes pagar. Exacto. Tu realidad es esta. Qué pena, pero tu realidad es esta. Y esta es la que puedes pagar. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la inflación que tiene médica el Zambrano no es la misma que tiene la OCA. Exacto. ¿Sí? Pero si me dices, oye, el Zambrano y el Doctor, pues a lo mejor ahí están más o menos a la par, porque son hospitales más o menos nuevos, son hospitales que sí se preocupan por tener lo mejor. Pues cada quien, o sea, volvemos otra vez. La necesidad la necesidad de cada uno de nosotros. Y la capacidad de pago. Y la capacidad de pago. Yo puedo tener la necesidad de tener la póliza como las que les mostramos en capítulos anteriores, súper llena, saturada y con absolutamente todas las coberturas adicionales, pero no tengo el capital para pagarlo, entonces es correcto. Es como correcto. Que no hay manera. Por eso el mejor seguro de gastos médicos es el que yo puedo pagar. Es el que yo puedo pagar. Ese es el mejor seguro de gastos médicos, el que yo puedo pagar. Exactamente. En cuanto a los autos, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente capítulo, sí, te empiezo a decir algo así más o menos para terminar con esto de ahorita. Es que se tienen que tomar en cuenta tanto los incrementos en mano de obra como los incrementos tecnológicos que tienen los autos ahora, ¿sí? Como los costos de las chips, de las computadoras, de los semiconductores, de los conductores, de todo lo que traen todos ahora los componentes, los nuevos carros, los sensores que traen, ¿sí? Ahora tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una reparación de que tienes que traer un programador, para que reprograme las computadoras, que reprograme los chips, que reprograme todo. Y esos son bien caros. Y todo eso viene a aumentar el costo, ¿sí? Claro, ustedes me van a decir, oye, espérame, yo traigo un americano, uno de aquí, no sé, cómo explicárselos. Traigo un Ford, un Chevrolet, sí, nomás que todos traen modificaciones, ¿sí? Esa es la base del aumento. La base del aumento, ¿sí? Y créanme que ahorita si me dicen, oye, es que me compré el carro que quieran, de la marca que quieran, que sea último modelo, no hay refacciones. No. Punto. Así de simple. Prepárense para estar 5, 6, 8 meses, hasta un año, sin refacciones. Y si esta guerra que tenemos ahorita se incrementa, puede que sea más tiempo. Exactamente. Puede que sea más tiempo.
Y ustedes me van a decir, no, hombre, que tiene que ver la guerra con lo que me estás diciendo. Todo tiene que ver, todo está relacionado. Nos vemos en la próxima semana para seguir viendo autos y casa. Y casa. Habitación. Cuídense mucho, que pasen una excelente semana. Gracias, hasta luego.